Piensa en la última vez que buscaste un piso para alquilar. Recuerda la frustración de ver cómo los precios subían mes a mes sin ninguna lógica aparente. Pisos pequeños, alejados del centro, por los que de repente te piden la mitad de tu sueldo. La explicación oficial que siempre escuchamos es la misma. Inflación, falta de oferta, el mercado. Nos hacen creer que es una fuerza de la naturaleza. Algo inevitable contra lo que no se puede luchar. Pero es mentira. Hoy en día, este problema lo sufrimos muchísimas personas en todo el mundo. De hecho, te lo digo mirándote a los ojos, porque yo misma estoy exactamente en esa circunstancia ahora mismo. Sé lo que es abrir los portales inmobiliarios cada mañana y sentir la impotencia de ver que los precios simplemente no tienen sentido. Y ha sido precisamente por este motivo, por la profunda indignación que siento al vivir esto en mis propias carnes, por lo que he decidido plantarme y hacer este vídeo. Porque alguien tiene que contar lo que de verdad está pasando. Lo que vas a ver hoy no es una crisis económica casual. Es el relato de cómo los grandes fondos de inversión sustituyeron el libre mercado por un cerebro digital. Esta es la historia de cómo un algoritmo se apoderó del mercado inmobiliario y decidió, de forma fría y deliberada, prohibirte alquilar a un precio justo. Para la mayoría, la vivienda es algo físico, son ladrillos, un contrato y un casero. Pero detrás de los edificios donde vivimos se esconde un hilo conductor invisible. Un sistema que nació en los servidores de una corporación en Texas llamada RigPig, pero cuyas tácticas e ingeniería financiera se han exportado ya a todo el mundo. A lo largo de esta investigación vamos a ver cómo este mismo truco informático ha hecho raíces en España a través de plataformas compartidas y cómo los grandes fondos buitre están aplicando exactamente la misma doctrina en las principales capitales de América Latina. Lograron algo que los cárteles más peligrosos solo podían soñar: unificar los precios de empresas que supuestamente competían entre sí, eliminando la negociación humana. No estás pagando más porque falten pisos. Estás pagando más porque la inmobiliaria de tu barrio ha delegado su codicia en una máquina. Y lo más oscuro de este sistema es que fue diseñado para ser indetectable, hasta que la justicia tuvo que intervenir. Hoy vamos a destapar cómo funciona el cártel global. El mercado del alquiler siempre ha tenido una regla invisible: el factor humano. Durante décadas, el negocio inmobiliario funcionaba bajo una negociación de dos direcciones. Ibas a ver un piso, mirabas las manchas de humedad, comprobabas el ruido de la calle y hablabas con el encargado de la oficina. Si el piso llevaba 3 meses vacío, acumulando polvo, el propietario sabía que estaba perdiendo dinero. Cada día sin inquilino era una pérdida neta. Por eso, el administrador de la finca tenía margen de maniobra. Podía bajarte 50 euros la renta mensual, perdonarte el primer mes o congelarte el precio un año más, si demostraba ser una persona seria, limpia y puntual con los pagos. Había competencia porque los propietarios necesitaban rellenar sus edificios antes de que lo hiciera el casero de enfrente. Esa dinámica ha muerto. Hoy en día, cuando entras en la oficina de gestión de un gran complejo de apartamentos o visitas una inmobiliaria en cualquier ciudad, te atiende un empleado con una sonrisa ensayada y una tablet en la mano. El guión siempre es el mismo. Te muestra el piso, te habla de las bondades de la zona y cuando llega el momento de pactar la renta, mira la pantalla. Te da una cifra exacta, ridículamente alta, acompañada de una advertencia. Este precio solo es válido si firmas hoy antes de cerrar la oficina. Mañana, el sistema lo volverá a calcular. Si intentas regatear, si le explicas que el bloque de al lado es más grande o que llevas 5 años pagando sin un solo retraso, el empleado se encogerá de hombros. Te dirá que lo siente, pero que él no controla los precios. Los controla el sistema. Y no miente.
El poder de decisión le fue arrebatado. El administrador local ya no es un gestor con criterio. Es un simple operario que ejecuta las órdenes que dicta un servidor central. La empresa que perfeccionó este cambio en Estados Unidos se llama RealPage, y el verdadero corazón de su negocio es un programa informático que sustituyó la mente de los caseros por un frío cálculo matemático. Lo que este software resolvió fue el mayor temor de los grandes fondos de inversión: la empatía humana. Los comerciales de las tecnologías lo admitían abiertamente en sus reuniones internas, afirmando que los gestores de carne y hueso tenían demasiada tendencia a bajar los precios, cuando veían flaquear la demanda o cuando se enfrentaban a la desesperación de una familia. Para las corporaciones, esa flexibilidad era una fuga de beneficios. Había que eliminar el factor humano de la ecuación para maximizar el rendimiento de cada metro cuadrado. El software desmanteló el libre mercado, cambiando las reglas del juego por completo. Al centralizar los datos, el programa sabe exactamente cuántos pisos libres hay en todo tu barrio, cuánta gente está buscando casa y cuánto es lo máximo que la clase media puede estirar su sueldo antes de quebrar. Con esa información, el sistema le quita la libertad al casero. Si el propietario intenta bajar el alquiler de un piso de manera manual para conseguir un inquilino rápido, el ordenador bloquea la operación. El sistema emite una alerta de desviación y exige una justificación por escrito. Si el propietario insiste en bajar el precio, el software lo etiqueta internamente como un administrador indisciplinado. La consecuencia para el inquilino es demoledora. La alternativa ha desaparecido. Si vas al edificio de enfrente buscando un precio más bajo, te encontrarás con la misma respuesta corporativa. Te enfrentas a un mercado donde los competidores ya no compiten. Se limitan a obedecer la misma pantalla. Has dejado de negociar con un ser humano para pasar a ser procesado por un algoritmo diseñado, desde su primera línea de código, para prohibirte regatear. Esta estrategia de control informático es el cimiento sobre el que se edificó este nuevo cártel de la vivienda. Detrás de la máquina que controla el precio de tu casa hay un hombre propio: Jeffrey Roper. Él es el matemático que ideó este sistema. A finales de los 80, Roper trabajaba como director de gestión de ingresos en Alaska Airlines. El sector de la aviación comercial estaba sumido en una guerra de precios brutal tras la desregulación del mercado. Las aerolíneas se desangraban bajando tarifas para llenar asientos. Roper entendió que el ojo humano era demasiado lento para calcular el precio óptimo en cada momento, así que diseñó un software capaz de cambiar el precio de un billete de avión en tiempo real, basándose en la urgencia del pasajero y en las plazas libres. El invento funcionó. Si intentabas comprar un vuelo a última hora por una urgencia, la máquina detectaba la necesidad y multiplicaba el precio por 4. No importaba que el asiento de al lado hubiera costado una fracción de esa cifra 3 semanas antes. Era la necesidad humana gestionada por un ordenador. A mediados de los 90, la industria aérea fue investigada por utilizar un sistema informático centralizado donde las compañías compartían sus tarifas futuras de forma ilegal. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinó que las aerolíneas usaban ese software para pactar subidas de precios encubiertas. Roper presenció en primera persona cómo el gobierno desmantelaba el sistema, pero en lugar de tomárselo como una advertencia legal, guardó los planos para su siguiente negocio. A principios de los 2000, la tecnología RealPage fichó a Roper con una misión clara: aplicar la fórmula de los billetes de avión al mercado de la vivienda. Querían un programa que analizara la oferta y la demanda para exprimir cada euro posible de los inquilinos. El resultado fue un software llamado Yellstar. Cuando Roper analizó el mercado inmobiliario, descubrió que los propietarios particulares fijaban los precios basándose en la intuición o en el miedo a quedarse sin inquilinos. El propio Roper llegó a declarar ante los investigadores federales que si los humanos se encargaban de poner los precios, el resultado era un desastre, porque las personas se dejaban llevar por los sentimientos.
La máquina, en cambio, solo entiende de rentabilidad pura. Roper adaptó la lógica de los vuelos de última hora a los contratos de arrendamiento. El software calcula el coste físico y psicológico de una mudanza, fianzas, camiones, tiempo perdido, y sube el alquiler justo por debajo de lo que te costaría marcharte del piso. Te atrapa mediante un cálculo de resistencia, con la diferencia de que volar en avión es una elección, pero tener un techo donde dormir es una necesidad básica. Esta filosofía de optimización informática no se quedó en Texas. Con los años, las grandes inmobiliarias y los portales en España y América Latina importaron el mismo concepto. Descubrieron que las herramientas de gestión compartida eran el método perfecto para centralizar la información confidencial del mercado. En lugar de competir bajando precios para captar inquilinos, las agencias locales empezaron a utilizar bases de datos compartidas que unificaban la información de supuestos rivales, sentando las bases de un cartel automatizado donde la pantalla dicta el precio y el ciudadano pierde cualquier opción de defensa. Para que un cartel funcione tradicionalmente, los directores de las grandes empresas tienen que reunirse en una habitación oscura, a puerta cerrada, para pactar los precios en secreto. Eso es un delito de manual y deja demasiadas pistas. El software resolvió ese problema. Sustituyó los pactos secretos en restaurantes por un flujo continuo de datos informáticos. Los grandes fondos de inversión y las promotoras inmobiliarias decidieron entregar las llaves de sus negocios a la misma máquina. Cada mañana, las empresas que supuestamente competían en la misma calle enviaban de forma automática al servidor central de Railspace sus datos más privados. Contratos de alquiler vigentes, tasas de ocupación reales, fechas de vencimiento y los precios exactos que pagaba cada inquilino. Información confidencial que jamás compartirían con un rival en un mercado libre. El algoritmo de RailPig coge toda esa masa de datos confidenciales, la procesa y le devuelve a cada inmobiliaria el precio exacto que debe cobrar por cada piso de su bloque. El truco es perfecto. Los competidores ya no necesitan hablar entre ellos para inflar el mercado. Se limitan a obedecer al mismo ordenador. Si el sistema determina que en un barrio los alquileres tienen que subir un 12%, todas las inmobiliarias del software suben un 12% de forma simultánea. El inquilino se queda sin escapatoria. Cuando intenta buscar una alternativa en el bloque de enfrente para huir de la subida, se encuentra exactamente con el mismo precio inflado, porque ese edificio también está conectado a la misma base de datos. Se ha destruido la libre competencia sin que los directivos hayan tenido que intercambiar un solo correo electrónico. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, destapó una estructura que replicaba exactamente esta lógica de control. El organismo regulador sancionó a Idealista y a varias de las mayores franquicias inmobiliarias del país por utilizar sus softwares de gestión interna para crear un club privado de datos compartidos. Las agencias volcaban la información sensible de sus operaciones en la misma plataforma digital. La investigación judicial demostró que utilizaban estas herramientas informáticas para unificar las comisiones mínimas que cobraban a los clientes y para monitorizar los precios del mercado, asegurándose de que nadie rompiera las reglas del juego compitiendo a la baja. Usaron la tecnología para blindar sus beneficios a costa del acceso a la vivienda. La consecuencia más perversa de este modelo informático es la gestión de los pisos vacíos. En la economía tradicional, si un edificio tiene muchos pisos vacíos, el dueño baja los precios para atraer clientes y cubrir gastos. El algoritmo invirtió esa lógica. El software descubrió que a los grandes fondos les sale más rentable dejar un 15% de sus bloques vacíos y mantener el precio del 85% restante a niveles prohibitivos. La máquina penaliza la ocupación total porque la considera una pérdida de ingresos potenciales. Prefiere el edificio medio vacío y caro
antes que lleno y a un precio justo. Los portales inmobiliarios y los fondos buitre en las capitales de España y América Latina aplican esta misma doctrina. Retener viviendas, vaciar los barrios y expulsar a los vecinos para que la escasez artificial mantenga la gráfica de beneficios en máximos históricos. Ningún secreto dura para siempre, y menos cuando afecta al bolsillo de millones de personas. El sistema informático que parecía perfecto empezó a gritarse cuando los datos de los inquilinos dejaron de cuadrar con la realidad económica. La codicia programada de la máquina dejó un rastro digital tan evidente que los tribunales no pudieron seguir mirando hacia otro lado. La respuesta de los gobiernos ha estallado con toda su fuerza en este año 2026. Lo que comenzó como una investigación periodística por abusos en los precios se ha convertido en la mayor ofensiva judicial de la historia contra el sector inmobiliario corporativo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, respaldado por decenas de fiscales estatales, ha llevado a Arel Peace ante los tribunales con una acusación directa y sin precedentes. Operar un cártel algorítmico ilegal para asfixiar a la clase media. Las pruebas acumuladas durante los registros del FBI a las sedes de los grandes fondos de inversión desvelaron el alcance real de la trama. Los investigadores intervinieron comunicaciones internas, donde los directivos de las inmobiliarias celebraban cómo el software les permitía subir las rentas muy por encima de la inflación, sin temor a que la competencia les quitara a los clientes. La presión judicial ha alcanzado tal magnitud en 2026 que las mayores gestoras de viviendas del mundo, como el gigante Greystar, se han visto obligadas a firmar acuerdos millonarios y a desconectarse por completo del programa informático para evitar condenas de cárcel. El servidor central de Texas, que dictaba los precios, ha sido cercado por la ley, destapando ante la opinión pública mundial que la subida de los alquileres no era un fenómeno invisible del mercado, sino una estrategia coordinada desde ordenadores centrales. Ese terremoto legal en Estados Unidos ha acelerado los procesos al otro lado del Atlántico. En España, las sucesivas multas de la CNMC y las investigaciones sobre los algoritmos de los portales de intermediación han puesto bajo la lupa los contratos de los grandes fondos buitre que operan en las zonas tensionadas de Madrid, Barcelona o Canarias. Los colectivos de inquilinos y las fiscalías locales están utilizando los precedentes americanos para exigir auditorías completas de los programas informáticos de gestión que usan las agencias. Ya no vale la excusa de que el precio lo decide un tercero o una herramienta digital externa. La justicia europea está dejando claro que delegar la fijación de precios en un entorno digital compartido sigue siendo un delito de concertación de mercado. La batalla en América Latina avanza por el mismo camino. En capitales como Ciudad de México, Bogotá o Santiago de Chile, donde los fondos internacionales compraron manzanas enteras de viviendas para aplicar la doctrina del precio sobre volumen, los gobiernos locales intentan legislar a remolque para frenar el uso de estos programas. Pero seamos realistas, la justicia llega tarde. Las multas millonarias de los tribunales o las sanciones de los organismos reguladores son parches que las corporaciones asumen como un simple coste de producción más. Mientras los jueces analizan líneas de código y los políticos discuten normativas en los despachos, los precios en los portales inmobiliarios siguen congelados en máximos históricos. El mito del algoritmo infalible y neutral se ha desmoronado. Sí, el mundo ha descubierto que detrás de la tecnología de vanguardia solo se escondía la vieja práctica de la especulación. Pero saber cómo funciona el truco no soluciona el problema. La tecnología se diseñó para hacernos la vida más fácil, pero las corporaciones la usaron para convertir el derecho a un techo en una trampa matemática de la que, a día de hoy, el ciudadano corriente sigue teniendo que defenderse completamente solo. Mira, vamos a ser claros. Ya no vale la pena andarse con rodeos. Lo que te está pasando a ti, lo que me está pasando a mí, no es casualidad.
No es mala suerte. Es un robo a mano armada, planificado desde un ordenador en Texas y ejecutado por fondos buitre que operan en tu barrio. Nos han robado la capacidad de negociar, nos han robado el derecho a vivir donde trabajamos y lo peor de todo, intentan robarnos la esperanza. Esto no es el mercado libre, es un mercado secuestrado por un cártel digital. No estás pagando 1.000 euros por 40 metros cuadrados porque no haya pisos vacíos. Estás pagando 1.000 euros porque un algoritmo ha decidido que prefiere dejar el piso de al lado vacío antes que cobrarte 100 euros menos. Prefieren la escasez artificial a la decencia humana. Y aquí estamos tú y yo, viéndonos las caras, sabiendo que la justicia llega tarde y que las leyes son parches que estas corporaciones asaltan, pagando multas que son calderilla para ellos. Nadie va a venir a rescatarnos. La única defensa que nos queda es señalarles. Es saber que no es culpa tuya, que el problema no es que no te esfuerces, es que el sistema está diseñado para que no llegues. Si quieres que esto cambie, el primer paso es que dejen de engañarnos, que dejen de vendernos que esto es economía. Es especulación pura y dura. Y si esta investigación te ha servido para abrir los ojos, compártela, porque la única forma de defendernos es estar todos al tanto del truco. Suscríbete, deja tu historia en los comentarios y que se enteren de que no nos vamos a callar. Nos vemos en la siguiente trinchera.